Bueno, vamos a repasar un concepto en Audition o en cualquier software de edición de audio o incluso de vídeo que es realmente útil y que a veces no conocemos todo lo bien que debiéramos. Estoy hablando de las automatizaciones. Vamos a ello. Vale, tengo yo aquí mi proyecto que es el mismo que estuve utilizando, por ejemplo, para el vídeo de los envíos. Es una mezcla de un tema musical donde yo ya, bueno, he más o menos ajustado todos los canales para que suenen al volumen que considero oportuno. He ajustado también los dominios de las frecuencias, de las panorámicas, para que los instrumentos no se ofendan unos a otros, llevando a izquierda, a derecha, metiendo ecualizadores, como podemos ver aquí, pues para que no compartan muchas frecuencias y suene todo más limpio. Bueno, lo que es una mezcla de un tema musical. No está desde luego terminada, una mezcla nunca está terminado, pero este ni mucho menos porque lo he dejado pues lo justo para poder hacer este vídeo. La cuestión está en que ya he hecho lo que se suele llamar la macromezcla, donde todo más o menos suena bien. Cojo un fragmento representativo del tema. Para poder dar un poco más de presencia a la voz. Digamos que ahora todo suena bien, pero hay momentos en concreto del tema que a lo mejor necesito modificarlos, pero no su configuración global, sino sencillamente en ese momento. Ahí estamos hablando de las automatizaciones o de lo que también se llama la micromezcla. Vamos a repasar un par de conceptos. Me voy a centrar ahora en la guitarra acústica, ¿vale? La despliego, que es quizá la que visualmente mejor se vea. La voy a poner en solo para que lo veamos. Está grabada en estéreo, por eso aparecen dos bandas, pero bueno, no importa tanto. Lo que me interesa sobre todo es este menú que tenemos aquí abajo a la izquierda de la pista, que pone, por defecto en todos pone leer, según lo abrimos Audition, y lo vamos a desplegar con el triangulito que tiene ahí. Y al desplegarlo nos aparece lo que es lo que llaman las envolventes o los envelopes, si lo tenemos en inglés, o los keyframes, los fotogramas clave para que nosotros podamos en un momento dado automatizar. ¿Qué es automatizar? Automatizar básicamente es, por ejemplo, yo ahora mismo, si no he tocado nada, lo que me aparece por aquí es la barra del volumen, lo vemos ahí, si nos ponemos por encima, y por ejemplo yo he hecho una mezcla del volumen de esta guitarra, que es este volumen de aquí, está a 2,2 decibelios por encima, que es lo mismo que tenemos aquí. Ahí lo tenemos, ¿vale? Voy a ponerlo a 3 decibelios por encima y veremos que se corresponde con estos 3 decibelios. Esa es la macromezcla, pero vamos a pensar que en un momento dado necesito que baje y sube el volumen en un punto concreto, y ahí es donde entra pues esta barra de aquí. ¿Dónde? Voy a hacerlo ahora en modo, lo que yo llamaría modo dummy, solo para que veamos cómo funciona. No es lo apropiado, pero de hecho esto es lo que haría alguien que no conoce muy bien el software y se pone a tocarlo y dice, pues nada, lo típico, creo aquí un keyframe, por ejemplo. Entonces, he creado ahí un keyframe que es clicando sobre la línea horizontal o bien también clicando aquí, que es añadir un keyframe en la línea en la que estoy, ¿vale? A efectos prácticos es lo mismo. Y una vez que lo he creado, pues puedo bajar, subir, y eso significa que ahora mismo si le doy al play, bajará y subirá. Esos keyframes que he creado los puedo seleccionar y borrar con el botón de borrar. Puedo seleccionar varios con la tecla Control o Comando en un Mac. Puedo seleccionar varios y borrarlos. O ya, en un momento dado, si quiero, por ejemplo, borrar todos los que hay de aquí hasta aquí con la tecla Shift. Teclo con la tecla Shift y selecciona todos los que hay ahí. Borrar. O si lo que quería era borrar todos los keyframes, pues para eso está este botoncito de aquí, que es el borrador, que si le pincho, borra absolutamente todos los keyframes que hay en esa pista. Ese es el funcionamiento básico. Ahora, ¿solo sobre el volumen? No, realmente aquí en esta banda podemos ver cualquier control que queramos. Este indicador de aquí me indica sobre qué control o sobre qué parámetro se van a crear los keyframes que yo creé aquí, ¿vale? Como podemos ver ahí, solo vemos una línea horizontal, que es la del volumen, pero realmente podemos mostrar ahí cualquier control que queramos. Por ejemplo, voy a decirle que muestre también, aquí en mostrar envolventes, también mostrar la panorámica. Y en este caso, pues tengo una línea azul para mostrar la panorámica y otra línea amarilla para indicar el volumen. ¿Veis aquí que aparece más iluminada la azul porque estoy seleccionando la panorámica? Eso significa que si ahora creo un keyframe, se crea en la panorámica. Si le digo aquí que seleccione el volumen y cree un keyframe, se crea sobre el volumen.
¿Vale? ¿Cuántas líneas puedo tener aquí? Pues las que quiero. La panorámica, lo mismo. Puedo yo decirle que muestre la panorámica y que ahora mismo la guitarra vaya de izquierda a derecha y vuelvo otra vez a izquierda. Vamos a verlo. Voy a borrar esos keyframes y voy a decirle que me muestre solo el volumen. ¿Hasta dónde podemos llegar con las automatizaciones? Hasta lo que nosotros queramos. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero que aquí en las automatizaciones me muestre los controles de un efecto o un filtro que le he aplicado, por ejemplo, le voy a aplicar un compresor, por ejemplo, un procesador dinámico, ¿ok? Yo ahora mismo en mostrar envolventes, si nos fijamos, aquí abajo acaba de aparecer ese procesador de dinámica que le he aplicado. Y aquí aparecen los controles o los parámetros que yo puedo automatizar. Eso nos da un control prácticamente absoluto a la hora de automatizar. Y luego está este botoncito del candado que lo que hace es bloquear los keyframes y así ya yo ya no puedo hacer nada con ellos. Bien, esto que hemos visto es cómo funciona esta interfaz, pero insisto, no es la forma adecuada. La forma adecuada no es creando keyframes y moverlos. Sí es verdad que en algún momento concreto sí que nos puede venir bien, como por ejemplo ahora la panorámica, moverlo de un lado a otro de forma lineal, pues oye, a lo mejor sí nos viene bien, pero lo normal es que no nos movamos mediante keyframes, sino nos movamos mediante estas funciones que tenemos aquí. Por defecto siempre viene en leer. ¿Qué significa leer? Significa que si yo tengo creado keyframes, pues él lee esos keyframes y los interpreta y ya está. Es lo normal. ¿Qué ocurre si lo pongo, por ejemplo, en escribir? Veis que automáticamente se pone en rojo, ¿de acuerdo? Y nos está indicando que tengamos cuidado porque en este momento cualquier cosa que toquemos se va a quedar registrado en estos keyframes. Para ejemplificarlo voy a seleccionar un fragmento y aquí un pequeño paréntesis. Para lo que voy a hacer a continuación me interesa, me es muy práctico que cada vez que termine de reproducir vuelva otra vez al principio. Como podemos ver aquí, cada vez que le doy a reproducir se queda en el punto en el que lo he parado. ¿Cómo hacerlo? Y esto, de nuevo, vuelvo a insistir siempre. A ajustar el interfaz a vuestras necesidades. Y si yo necesito que vuelva cada vez al comienzo de la selección, pues me voy a ir a las preferencias. Recuerdo, en Mac está en el menú del programa, en PC está en el menú de edición. En este caso es las preferencias de reproducir. Y vemos que tiene una opción que es devolver el cabezal de reproducción a la posición inicial. ¿Ok? Le doy a aceptar. ¿Y qué significa? Cada vez que hago una selección y le doy a reproducir, si le doy a parar, vuelve otra vez al inicio. Bien, esto me interesa para lo que quiero hacer ahora. Me voy a ir en este caso a la mezcladora y ahí tenemos la automatización, el leer. Vamos a ir a escribir. ¿Qué significa escribir? Escribir significa que ahora mismo cuando yo toco aquí, lo va a reconocer, ¿vale? Y lo va a transformar en keyframes. Vamos a comprobarlo. Voy a reproducir, voy a subir, bajar y voy a subir. Vemos que ha creado todos estos keyframes. Así que si ahora lo reproduzco, vemos que baja y sube. Bien, interesante. ¿Por qué automáticamente la ha vuelto a tocar? Ahora vamos a ver qué es esa función. Porque si yo lo dejo en escribir, o si él se quedase en escribir por defecto, ahora mismo si le doy a reproducir, recordemos que él va a tomar el parámetro que tenga, en este caso el volumen aquí, y lo va a aplicar a keyframes. ¿Qué significa? Que si yo ahora le doy a reproducir en modo escribir, y como no estoy tocando nada del fader, él lo está registrando, y cuando termino vemos que ha borrado todos mis keyframes. ¿Vale? Por eso él automáticamente pasa a la opción tocar. Significa que él va a leer efectivamente los keyframes, no va a sobreescribirlos como haría la función de escribir, pero no solo eso, significa que si yo toco algo durante la reproducción, también ajustará los keyframes. Es decir, vemos aquí que el fader sigue el recorrido, pero vamos a suponer que he bajado pero he subido demasiado rápido, así que quiero volver a ajustarlo. Ahí tomo el control, aguanto y ahora sí, subo.
Resultado, como podéis ver, ahí es cuando he tomado el control yo al tocar y ha vuelto. Pero no solo tiene esa función el tocar, sino que, y esta es lo que la diferencia de la siguiente que vamos a ver, que es la de enclavar, tocar significa también que cuando yo suelto el fader o el control que en ese momento quiera automatizar, él volverá automáticamente a la posición que tiene. Es decir, si ahora mismo el volumen está en este punto, si yo al tocar subo aquí, al soltar el fader, él volverá a la posición que tenía. Vamos a comprobarlo. Ahí baja, voy a subir y cuando suelto, veis que él vuelve a su posición. Igual que si yo ahora bajo, él vuelve a su posición. ¿Veis? Ahí es cuando yo he subido y él ha vuelto a la posición en la que estaba. Y ahí es cuando yo he bajado y al soltar ha vuelto a la posición en la que estaba. Eso es tocar. Que es justo lo que lo diferencia de la última opción que vamos a ver, que es enclavar, que por cierto en inglés son read, write, touch y latch. Esta la llama latch, ¿vale? Entonces, ¿qué significa enclavar? Enclavar tiene básicamente la misma funcionalidad que el tocar, ¿vale? Es decir, que si yo reproduzco, él lee la automatización. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo, en medio de la automatización, toco y suelto el fader, no va a volver a la posición en la que estaba, sino que se va a quedar en la posición en la que yo lo he dejado. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, cuando baje aquí, cuando suba, le voy a tocar y lo voy a bajar y veremos que ya se queda abajo para siempre. Vamos a ver. Aquí te cojo, te bajo y si suelto, veis que no vuelve a la posición en la que estaba. Se queda en la que yo le he dejado. Ahí. ¿Vale? Vamos a probarlo también subiendo. Ahí ha bajado, yo cojo, subo, suelto y no vuelve a la posición en la que estaba, sino que sencillamente en la que yo le haya soltado, ahí se queda. ¿Vale? Entonces, tenemos que más o menos familiarizarnos con estos sistemas de automatización y en base a ellos pues decidir cuál nos interesa en cada momento, pero siempre con una finalidad. Vamos a, por ejemplo, hacer un ejercicio práctico. Vamos a ver en qué momento en una mezcla musical pues puede interesarme hacer una automatización. Voy a borrar todos los keyframes que he creado y vamos a ir, por ejemplo, devolver, enclavar a leer. Ya no hay automatizaciones aquí. Voy a quitar el solo. ¿Vale? Bien, pues yo ya tengo mi mezcla hecha, mi macromezcla, todo más o menos suena bien, pero hay momentos en los que a lo mejor me interesa que algo cambie. Vale, voy a ir un momento, por ejemplo, de la canción. Todo está bien. Pues aunque este bus donde yo he agrupado mis guitarras 3 y 4 y que aunque en términos generales está en volumen correcto, a lo mejor en este momento pues sí me interesa darles prioridad, darle más protagonismo, porque es una especie de punteo de solo de guitarra. No me interesa subir el volumen general de la pista, me interesa solo en ese punto concreto. Ahí es donde entra en juego la automatización. Bien, pues vamos a automatizar. Tenemos ya la selección hecha, justo donde acaba la voz y hasta donde termina mi automatización. Así que le voy a poner en mi bus de guitarra, que es donde están agrupadas las guitarras 3 y 4, y le voy a poner en escribir. A partir de este momento, en cuanto le dé a play, todo lo que toque va a quedar registrado en los keyframes. Vamos allá. Hemos subido la guitarra y ahora cuando vaya a volver la voz, pues la volvemos a bajar un poquito. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo ha quedado esa automatización. Si me voy a ese bus de guitarras, ahí lo tenemos. Ese es mi punteo. Vamos a suponer, no es el caso, ¿vale? Pero vamos a suponer que a lo mejor aquí me interesa que suba un poquito, pero que luego vuelva a donde lo tenía. En ese caso, pues me interesa, pues por ejemplo, el tocar. Así que voy a darle a play, en este caso en tocar,
porque lo que quiero es que vuelva a la posición en la que estaba. Ahí. Y a lo mejor ahora me interesa que suba otro poquito, pero suelto y vuelvo a donde estaba. Voy a parar. Y este es el resultado. Yo lo he subido, pero cuando he soltado, ha vuelto. Vamos a suponer que no, que me interesa que suba, pero ya que se mantenga ese nivel y luego yo ya lo bajo al nivel que me interese. En ese caso, pues por ejemplo, estaríamos hablando de un latch. No un escribir, porque si le doy a escribir, él coge la posición inicial y sobreescribe todo lo que hay a continuación. Me interesa más un enclavar o un latch en inglés, donde él va a seguir leyendo la automatización y aquí me interesa subo y si ahora suelto vemos que se queda donde lo he dejado, no vuelve a su posición inicial o a la posición en la que estaba. Y ahora sí voy a volver. Ahí está. Ahí lo tenemos. Quiero ver qué tal ha quedado como estaba el original sin borrar los keyframes. Pues para eso estaba la opción de desactivado. Desactivado significa que no va a leer los keyframes. Y esto era como estaba antes de hacer la automatización. ¿Vale? Lo podemos poner en leer. Si lo ponemos en leer no afecta ahora cuando toco los parámetros, pero si lo que queremos es bloquearlo porque no queremos que nada cambie en esa automatización, podemos bloquearlo y ahora sabemos que no se puede cambiar. Bien, solo una cuestión última con respecto a las automatizaciones. Como podéis ver, Audition ha creado muchos keyframes, demasiados keyframes, algo, bueno, que puede resultar excesivo. Si consideramos que no son necesarios tantos keyframes y que eso a la larga nos provoca problemas, porque por ejemplo si yo quisiese borrar estos keyframes, pues como hemos visto antes, puedo seleccionar el keyframe inicial y con la tecla Shift el keyframe final, darle a borrar y borrar a todos estos keyframes. Si nos resulta incómodo trabajar con tantos keyframes, siempre en las preferencias tenemos parámetros para ajustar esto, ¿vale? Entonces, si nos vamos a las preferencias de multipista, veremos que pone aquí en la opción de automatización de fotogramas clave. Y aquí tenemos algunas opciones que podemos modificar, ¿vale? Como por ejemplo, que cree un keyframe cada 30 milisegundos. Le podemos ampliar ese parámetro, decirle, por ejemplo, 150 milisegundos o 200. Para que veáis el resultado, lo voy a poner un momentito en escribir. Eso significa que voy a borrar todo lo que hay ahí. Subo. Y vemos que ha creado muchísimos menos keyframes. Que a lo mejor el resultado es lo mismo, solo que pues para nosotros es más fácil manejar ese número inferior de keyframes. Y ya está. Con estas funcionalidades, es decir, con la posibilidad de automatizar, que, a ver, lo ideal es usar una automatización con una superficie de control, poder conectarla al ordenador y estarlo ajustando con una mesa que simule una mesa de sonido de mezcla en directo. Pero bueno, a falta de eso, creo que es bastante útil y casi incluso diría necesario a la hora de abordar una micromezcla en todos los parámetros, volumen, panorámica, parámetros específicos de un efecto, en fin. Todo lo que se nos ocurra que en un momento dado necesitemos unos ajustes en una selección concreta de tiempo de nuestro tema. Pues nada, practicar y veréis cómo salen cosas maravillosas.